Eres glorioso, eres glorioso, Señor. Contaremos las victorias por tu amor, porque eres grande. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré ya tus victorias por amor. Cantaré que tú eres grande entre todos. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré ya tus victorias por amor. Cantaré que tú eres grande entre todos. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoramos, Señor. Nos rendimos a tus pies, porque eres grande. Qué poderoso que eres tú, oh mi Señor. Y te adoraremos, porque eres glorioso. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré todas victorias por tu amor. Cantaré que tú eres grande sobre todo. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo día. Que la presencia de Dios esté contigo en tu hogar, con tu familia. Que cada palabra que en este día escuches sea recibida por tu espíritu. Que podamos ser edificados todos en la palabra de Dios para realmente ver cada día su respaldo en todas las cosas. Damos gracias al Señor porque estás aquí con nosotros. Te invitamos también a que compartas este link con cualquier persona que creas tú que deba recibir de Dios en este día. Una de las cosas que por lo general al ser humano no nos agrada es la palabra riesgo, el asumir riesgos. Una de las cosas que nos llevan en nuestra día a día, en nuestro caminar, muchas veces incluso a detenernos, a temer o a no avanzar en algún área, es ese riesgo que conlleva. Por eso es que muchas personas no aplican esto. A veces asumimos que el caminar en la vida, las cosas que hacemos, tiene que ser siempre en una especie de estabilidad donde nada sucede, donde todo es lineal. Y hasta cierto punto puede parecer cierto, pero la realidad es que
una de las cosas que vamos a ver a medida que transitamos en nuestra vida, en nuestro día a día, es el asumir riesgos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que siempre está en constante cambio, donde hay una pérdida de valores, donde hay sistemas que empiezan a ser quizás contrarios a lo que dice Dios, contrarios a lo que podemos estar asumiendo y viviendo como personas en nuestro sistema de valores, que realmente nos hacen ajustarnos y adaptarnos a ciertas situaciones, ¿no? Por eso es que al riesgo se le ha dado siempre la connotación negativa de que habrá un posible daño. Hay un posible daño. Al correr el riesgo, hay un posible daño. Eso siempre me hace pensar, por ejemplo, en las personas que practican paracaidismo o salto en bungee, en distintos deportes extremos, que a la hora de practicarlo saben que conlleva un riesgo. Quizás han tenido distintos accidentes, pero siempre han salido airosos. Por lo tanto, nos damos cuenta que no es de extrañarse que la palabra riesgo es algo que nos haga detenernos, que nos haga hacer una pausa y decir, ya va, ¿qué voy a hacer? Entonces, sin embargo, tenemos que poder ver que el riesgo es algo en la vida que nos hace avanzar, es algo que nos hace movernos realmente a lo que Dios nos quiere llevar. Por lo general, cuando nosotros concibimos una idea de querer mejorar, de querer cambiar alguna circunstancia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, e incluso en el mundo, implica movernos de lo que conocemos, salir del círculo habitual, de la zona de confort que nos va a llevar realmente a ese cambio trascendental. Nunca, ninguna cosa diferente que en lo que queramos avanzar va a poder hallarlo fuera del contexto habitual en el que usted se mueve. Por ejemplo, si usted desea comer pizza, usted no puede estar rodeando y buscando pizza en los restaurantes donde venden hamburguesas, ¿verdad que no? Yo sé que hay algunos que venden de todo, pero específicamente dices, bueno, voy a comer italiano, pero te vas a los restaurantes chinos. No puede, ¿verdad? Siempre va a haber un movimiento. Y es posible que el restaurante que comas, quizás la comida no te guste. ¿Cierto? Pero corriste el riesgo. ¿Okay? Aceptar ese riesgo implica un cambio en las prácticas habituales de nuestra vida. Con cada situación que se nos presenta, cada problema, cada nueva circunstancia, tenemos que empezar a aprender y a recibir la posibilidad de que la solución a esa situación se encuentra más allá de nuestro círculo habitual. Se encuentra quizás más allá de lo que conocemos, de lo que sabemos hacer. Entonces, tenemos que proponernos el que nuestro pensamiento, el que nuestra forma de solucionar las situaciones abarque un poco más. Se ensancha en la estaca, ¿no? Yo no estoy diciendo con esto que debamos ser irresponsables, ni que tengamos que tomar decisiones ni riesgos a ciegas, a lo loco. No, se trata de medir cada variante, de medir cada circunstancia para avanzar, ¿no? Entonces, van a existir distintas alternativas. La cuestión es que usted tome la alternativa que considere y que Dios le esté mostrando a usted. Por eso es que arriesgarse no se trata de lanzarse al vacío. Se trata de ir sobre el vacío. No sé si me entiende. ¿Por qué? Porque cuando usted, pongo de ejemplo nuevamente, los paracaidistas o la gente que practica ese tipo de deportes extremos, ellos se lanzan, pero ya tienen la certeza de que el equipo que llevan va a funcionar. Y va a abrir el paracaídas o la cuerda del bungee, de lo que sea. Pero la realidad es que ya tienen esa certeza. O sea, fue un riesgo calculado. Entonces, nuestra motivación a la hora de superar esos riesgos tiene que ser una motivación inspirada por Dios. Tiene que ser para qué vamos a avanzar, para qué voy a asumir este riesgo. Si nosotros vemos el punto de vista cuando Jesús caminó en la tierra, Dios Padre asumió riesgos. ¿Qué riesgo? Primeramente que Jesús fuera rechazado desde un inicio, como lo fue en gran parte de la población de ese tiempo.
que quizás la gente no quisiera obedecer nada de lo que dijera Jesús, que quizás los apóstoles decidieran no seguir y bueno, se fueron y siguieron en sus propios intereses. Eso es un riesgo. Pero Dios mismo asumió el riesgo y decidió, por supuesto, enviar a su Hijo Jesús a caminar guiado por el Espíritu Santo y con el poder de Dios, con él, ¿no? Entonces, la cuestión está que podamos mirar el riesgo desde otra perspectiva, porque cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, asumimos riesgos, estamos caminando en fe. ¿Usted ha escuchado esa frase? No, ¿cómo estás? No, bueno, caminando en fe, ¿cierto? ¿Cómo estás bien? No, yo vivo por fe. Eso es asumir riesgo. Entonces, el riesgo nos hace crecer, nos hace creer y confiar en Dios. Por lo tanto, es una invitación a que pongamos nuestra fe en ejercicio. Eso es el riesgo. Entonces, pareciera que es como que, bueno, vamos a hacerlo loco, pero resulta que al caminar con Dios es un riesgo calculado porque la realidad es que no hay nada más seguro que confiar en Él. No hay nada más, la certeza de que Dios siempre estará. Eso es lo más seguro que hay. Quiero que vayamos un momento a la palabra, al libro de Josué. Quizás esta historia la conoce un poco, pero quiero que hablemos de algunos versículos. En el libro de Josué, en el capítulo 1, podemos ver, había muerto Moisés, quien se le había designado la tarea de ser el libertador del pueblo hebreo de Egipto, de liberarlo de Faraón, para llevarlo a una tierra prometida. Y vemos que Moisés muere y esa tarea es designada a Josué. Les leo, dice desde el versículo 1, se los leo. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y el 6 dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperará y tendrás éxito. Y cierro con este versículo, dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces, nos damos cuenta en estos versículos, desde el versículo 6, que dice, el 5 dice, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ahí hay una promesa de Dios. Vemos que aquí en este libro, Dios le comunica a Josué que él ha sido nombrado el nuevo líder del pueblo de Israel y que tiene la misión de llevarlos a la tierra prometida. Ahora, imagínense los pensamientos que pudo haber tenido Josué, sabiendo cómo era el pueblo, porque ya lo había visto al caminar con Moisés, al estar sirviendo con Moisés. Él había visto cómo era el pueblo, que se quejaban, que no querían obedecer, que eran cabeza cuadrada, que querían regresar para Egipto. Y él diría, bueno, ¿y cómo voy a hacer esto, Dios mío? O sea, yo no puedo, yo no estoy capacitado para eso. Pero la realidad es que Dios le estaba diciendo que se esforzara y que recitara diariamente la ley que le dio a Moisés. Todos conocemos los mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés. Y si no la conoce, le invito a que la busque. Pero la realidad es que empezamos a caminar en que, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, Señor? Entonces, él recibe, en el versículo 9, ya es una exhortación de parte de Dios diciéndole, ya te lo he ordenado. Dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y muchas veces el riesgo nos da temor, nos da miedo, porque decimos, ¿qué pasa si me equivoco?
¿Qué sucede si doy el paso y no es el correcto? Si te equivocaste y te caíste, simplemente te levantas, te sacudes la rodilla y corriges el rumbo. Vamos a desglosar un poquito eso que le dice en el versículo 9. Dice, sé fuerte, o sea, fuerte y valiente. Sé fuerte. ¿Qué quiere decir fuerte? Resistir. Resistir en medio de las pruebas, resistir en medio de las circunstancias. Eso significa ser fuerte. Y no solo por él, sino porque él iba a ser el líder y él iba a guiar a un pueblo. Él tenía que ser fuerte ante las pruebas y las situaciones que se presentarían como líder de ese pueblo. Además le dice, sé valiente. Hay un dicho del mundo que es muy conocido que dice que todos los valientes están en el cementerio. Hay un dicho que dice eso. Pero en realidad, o sea, en pocas palabras aludiendo a que, bueno, que siempre uno debe buscar huir. O sea, que el cobarde sobrevive. Pero Dios nos está diciendo aquí que seamos valientes y que nos atrevamos a correr riesgos. Pero el atrevernos a correr riesgos no es correr riesgo porque sí, porque me provocó. El correr riesgo es porque ya Dios te está diciendo que estará contigo donde quiera que vayas. Pero eso tiene una condición, que es que tú recites, que tú medites en la palabra de Dios día a día. Eso es lo que hará que cada paso que tú des en tu vida esté respaldado por Dios. Entonces, nos damos cuenta que, ya va, entonces, ¿cuál es la falta? ¿Cuál es la inseguridad? Y sucede mucho, nos sucede cuando ya conocemos de Dios, cuando tú hablas con la gente de la iglesia, incluso que gente que tiene quizás años conociendo de Dios, que entonces no saben todavía qué paso dar. Entonces, yo lo que quiero invitarte en este día es que tú puedas asumir los riesgos, que lo que Dios te viene hablando, lo que Dios te viene mostrando, deje el paso. ¿Tú quieres probar tu fe? ¿Quieres probar que realmente Dios está contigo? Da el paso. Por eso dice también, no tengas temor. Porque yo entiendo, o sea, yo también soy ser humano y siento y padezco en mi carne. Y yo entiendo muchas veces que la incertidumbre, lo desconocido, asusta. Claro, yo no le estoy pidiendo nada que yo no he podido vivir y que Jesús mismo no vivió. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que al ir a la cruz iba a ser doloroso, pero quizá no sabía qué tanto. Entonces, entendemos que ese no tengas temor es confiar plenamente en el Señor. Es tener, cuando nosotros decimos, yo vivo, yo confío, yo tengo la certeza de que Dios es mi salvador, de que el Señor es mi proveedor, de que el Señor es mi restaurador y mi consolador. Entonces no tienes por qué temer. Ahí es donde tienes que dar el paso. Y el no te desanimes, que nos habla también allá en el versículo 9, nos muestra que muchas veces pueden quizás presentarse situaciones difíciles en ese caminar. Que quizás diste el paso y quizás te equivocaste. Quizás escuchaste mal o quizás la instrucción no la seguiste como era y te equivocaste y te vas a desanimar. O puede ser que por mucho que te esfuerces, quizás sientes que la situación o la cosa no salió como tú esperabas y te va a traer desánimo. Pero la cuestión es que tú entiendas que, como dice la palabra en Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran a bien conforme a nuestro llamado. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros, al caminar en ese llamado, en eso que nos dice Dios, arriesga, da el paso, cree, confía, que si no salió como yo esperaba, tenemos la certeza de que Dios sí sabe. Y eso te trae paz, eso te trae tranquilidad, te trae llenura y te trae más fe para seguir avanzando. Por lo tanto, creces, maduras y ves las cosas con otra perspectiva. Porque si lo vemos solamente con los ojos naturales, créame que más de uno de nosotros no avanza. Se queda, no, bueno, hasta aquí estoy bien. Vemos que con Josué, Dios mantiene un pacto de fidelidad. Dios mantiene un pacto al decirle, dice, no te dejaré ni te abandonaré. Y en el 9 le dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces nos damos cuenta que independientemente de la magnitud
virtud de la responsabilidad que estaba recibiendo Josué allí, Dios no lo dejaría solo. No es que Dios le dijo, bueno, agarra ahí el liderazgo de ese pueblo y voy a ver qué va a hacer con ellos. Me avisa. No. Yo creo que Dios realmente ejerce un liderazgo de forma correcta, un liderazgo que acompaña, un liderazgo que guía y que lleva de la mano para que las cosas salgan bien. Entonces, nos damos cuenta que en la palabra podemos conseguir muchas personas que fueron valientes. David, el mismo Moisés, Abraham, Esther, Ruth, ¿cierto? Jesús. Vemos que hay muchas situaciones que pueden presentarse en la vida de la gente al caminar con Dios, que va a requerir valentía de nuestra parte. Y que esa parte que no conocemos o que no vemos como seres humanos, podamos tener la fe y asumir el riesgo. Por eso es que el temor a fracasar, la encomienda que Dios nos da, es una de las cosas que nos frena y nos hace débiles, por supuesto. No somos fuertes allí, porque creemos que, bueno, Dios me dijo esto, Dios me encomendó aquello, Dios me llama a lo otro, pero el temor a equivocarnos a eso que Dios nos da, entonces decimos, no, mejor me quedo tranquilo. Entonces entra en esa zona de confort y a no a ir a eso nuevo, a aspirar a lo nuevo que Dios nos está pidiendo. El correr riesgos es de valientes, de personas que no se conforman con lo que son o con lo que han alcanzado. Es decir, si yo me refiero en el espíritu, hablando en el espíritu, de que quizá usted ha visto que su vida ha sido transformada, de que usted es una persona diferente a la persona que cuando llegó a conocer a Dios, usted no se conforma con eso, usted dice, yo quiero más. Yo necesito cambiar más. Hay cosas que necesito cambiar. Y usted se mete más adentro con Dios. Usted camina para que Dios limpie lo que tenga que limpiar en su vida. No se queda bueno, hasta aquí estoy bien. Vemos que como Josué fue uno de los espías que cuando fue enviado a espiar a la tierra prometida, él no veía los obstáculos. No veía lo difícil que podía ser llegar. Él veía la bendición de esa tierra, los frutos de esa tierra, mientras el resto de espías podían decir, no, es que hay unos gigantes que no vamos a poder llegar, somos como hormigas al lado de ellos. Entonces, y él decía, no, pero ya va. Si Dios nos sacó de donde nos sacó y nos trajo hasta aquí es porque nos va a llevar hasta allá. En pocas palabras, las personas que son valientes, que confían y tienen realmente la confianza en el Señor, no van a ver nada imposible. Las metas y las situaciones que puedan presentarse las van a ver como que Dios siempre es más grande y lo va a llevar a avanzar hacia esa meta. Por eso si usted tiene un sueño, tiene algo en su corazón que Dios le esté poniendo, cúmplalo. No importa lo grande que sea. Su Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Ahora, si nosotros hablamos de esas personas que yo les digo, Moisés, Ruth, David, María, la mamá de Jesús, eso es bien valiente. José, el esposo de María, el papá físico de Jesús en la tierra, eso es de valiente. Porque María, a valentía de estar en estado y de llevar un bebé, sujeta quizás al juicio de todo un pueblo. José, igualmente, dice la palabra que él estaba pensando en divorciarse en secreto para no exponerla. Y que tuvo revelación de que ese hijo era hijo engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, él asumió el riesgo. Entonces, eso es lo que podemos conseguir con todos ellos, que ellos dijeron que sí. ¿Qué pasa si José, usted hace esa pregunta, qué pasa si José dice, no, yo no voy a calar eso? Si hubiera sido orgulloso, pues, un hombre orgulloso. No, yo no me voy a calar, ¿cómo es eso que yo me voy a casar con una mujer que ya está encinta? Y yo ni siquiera la conozco. ¿Verdad?
Si Moisés hubiera dicho, no, como yo tengo ya un poco de años aquí en el desierto con mi familia, tengo mi esposa Cusita y todo esto, ¿qué voy a hacer yo en Egipto otra vez? Si al mismo Abraham cuando le dice, mira, deja tu tierra, no, mira, pero ¿para dónde voy a ir yo si yo no conozco esa tierra? O sea, realmente dijeron que sí, avanzaron. ¿Le has dicho que sí a todo lo que Dios te ha pedido? ¿O hay cosas que has dicho que, bueno, no, todavía no, me da miedo? No sé, eso te lo dejo a ti, para que lo medites. Lo que quiero decirte hoy es que no tengas miedo a fracasar en el intento. Porque una de las cosas peores que el fracaso es el no hacer nada. Es el quedarte congelado. ¿Sabe qué? En esos temas del miedo, ¿sabe que hay una parte cuando la gente tiene pánico, un pánico que se congela, ¿sabes? Que cuando viene una situación de peligro, en vez de correr, de quitarse o algo, se congela. No permite que eso le suceda. No permite que el temor a los riesgos, el temor a asumir un nuevo riesgo, se congele y se quede así y se lo lleva por medio. Se trata de que nosotros podamos decidir realmente en nuestra mente, primero, en que el riesgo que se presente, tú lo vas a asumir con fe, por supuesto, lo vas a llevar a consulta con Dios, vas a hablar con Dios, le vas a decir, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo lo enfrento? Y si Dios te dice, camina, camina, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No hay de otra, no hay de otra. Si usted se pone a ver un poco en la historia de la humanidad, las grandes empresas, las grandes personas de la historia que han desarrollado algo científico, cultural o del índole que sea, han asumido riesgos. Y cuidado si han asumido riesgos y también han obtenido el fracaso. O sea, tuvieron las dos cosas, pues. O sea, se arriesgaron y fracasaron. Y aún así, se siguieron arriesgando y lograron lo que quizás son hoy o han sido en la historia de la humanidad. Podemos ver grandes empresas, pues hay más de una. Podemos ver hombres de la historia que quizás han sido trascendentales, que marcó algún hito en la humanidad. El mayor de todos, Jesucristo. Nosotros cuando realmente tenemos que evaluar a la hora de tomar las decisiones en los riesgos que debamos asumir como personas, como hijos de Dios, es donde queremos estar. Queremos ser realmente esos hombres vencedores, hombres y mujeres me refiero, esas personas que son cabeza y no cola, que fueron llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahí es donde tenemos que decidir dónde queremos estar. Y ahí Dios no puede hacer el trabajo por nosotros. Ahí Él no puede hacer lo que tenemos que hacer tú y yo, que es el decidirnos a dar el paso. Cuando yo pienso en eso, eso me trae a memoria un poco lo que está en Mateo 14, que habla de cuando Jesús camina sobre el agua. Se los leo rapidito. Dice, Juan 14:22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Lo nuevo, ¿verdad? Ese temor. Es un fantasma, dijeron. Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, y esto es lo que quiero que vayamos, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que Pedro en ese momento de, wow, es el Señor, tuvo la fe, decidió asumir el riesgo y salió de la barca. Te hago esa pregunta, ¿tú lo harías? ¿Tú saldrías de la barca
O te pregunto, ¿tú alguna vez has estado en alguna barca, algún tipo de barca en el mar picado, en el mar fuerte? ¿Lo harías? Pedro lo hizo. Vio a Jesús y dijo, Señor, si de verdad eres tú, haz que vaya en pos de ti. Pero el que dio el paso no fue Jesús, el que dio el paso fue Pedro. Porque ahí no dice que es que Jesús le agarró el pie a Pedro y se lo puso en el agua. Pedro le dijo, Señor, ven en pos de ti, y salió. Y a eso es a lo que quiero llevarte a ti hoy. A que si a ti ya Dios te está diciendo y estás viendo lo que Jesús está haciendo en tu vida, que salgas de la barca y dejes el paso para que realmente veas el mover sobrenatural. ¿Cuándo Pedro se empezó a hundir? Cuando dejó de poner la mirada en Jesús y se preocupó más porque hubo un viento fuerte y tuvo miedo. Cuando empezó la tormenta, cuando empezaron los problemas, cuando empezó la circunstancia, cuando empezaron las cosas a decir las malas lenguas. Entonces tuve miedo y me hundí. Y yo me imagino la cara de los otros discípulos así, dentro de la barca, agarrados, asustados. Pero ninguno se atrevía a dar el paso. Ninguno se atrevió. Ni siquiera para salvar a Pedro. Al ver lo que se hundía, vino Jesús y lo sacó. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque si ya de asumir el riesgo, ya tuvo la fe, ¿por qué se hundió? Entonces tenemos que dar, cada vez que demos un paso en fe, es un paso firme, siempre con la mirada puesta en el Señor. Pueden venir tormentas, pueden venir vientos fuertes, pueden venir cosas, pero nuestro corazón no puede tener temor. Por eso les repito lo que dice Josué 1:9, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, no tengas miedo ni te desanimes. Porque, en esta situación Pedro fue valiente y se esforzó, salió, pero temió. Y además de eso, dice, Señor, sálvame. Se desanimó. Pero gracias al Señor, siempre cumpliendo su promesa, vemos que Él fue el que le tendió la mano y lo sacó. Por eso te digo, así tú te arriesgues y dejes el paso y te equivoques o temas o te hundas, el Señor siempre te sacará, siempre y cuando lo busques, ¿no? Siempre y cuando lo busques. De esta historia de Jesús caminando sobre el agua y Pedro, podemos sacar tres cosas. Una de ellas, que Dios nos va a llevar a situaciones que requieren que caminemos por fe, que nos arriesguemos. Yo les hago esta pregunta a los matrimonios, a los casados. ¿Verdad que cuando usted se casó, usted está asumiendo un riesgo? Usted no sabía realmente, usted estaba enamorado, usted amaba a la persona, pero uno no sabe realmente cómo va a estar el matrimonio hasta que empieza a vivirlo. Eso es un riesgo. Si usted es un empresario y va a ejercer un negocio, va a invertir un dinero en un negocio, usted está asumiendo un riesgo porque usted puede sacar todos los cálculos que usted quiera, pero puede ser que los cálculos no estén correctos. O puede ser que las variables cambien y por supuesto en lo que usted consideraba que iba a ser un buen negocio, resulta que es un mal negocio. ¿Verdad? Entonces, siempre van a haber situaciones que Dios nos va a permitir para que caminemos en fe, asumiendo el riesgo. Lo otro que podemos ver en esa historia de Pedro es que siempre Cristo está listo para rescatarnos cuando clamemos a Él. Cuando usted siente que está, mira, di el paso, me arriesgué, Señora, me quedé solo. No, Cristo siempre te va a rescatar. Dios no deja nunca ninguna oveja desamparada, porque Él es el buen pastor. El Señor es el buen pastor. Y lo otro que podemos ver en esa historia de Pedro es que el Espíritu de Dios nunca nos va a dejar caer fuera de su alcance. O sea, ahí no dice qué tanta distancia estaba Jesús de Pedro, pero independientemente de la distancia que estuvieran, al ver que Pedro se hundió, Jesús llegó y lo sacó. O sea, el Espíritu de Dios jamás va a dejar que nos caigamos más allá. Él siempre va a estar atento. Eso es como cuando nosotros, los que somos padres,
o los que quizás tienen hijos ya grandes, cuando empezaron nuestros hijos a manejar bicicleta o patineta o algo, que entonces lo dejamos solo y vamos así como atrás, esperando para ver que se caiga, para agarrarlo, para levantarlo. Entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros está Dios igual. Nosotros vamos caminando y va el Espíritu Santo atrás, tratando de ver si nos vamos a caer, cómo nos ataja. Así trabaja Dios en nuestra vida. Entonces, por eso es que uno lo puede valorar en los niños. Por eso es que los niños, cuando quieren aprender a manejar bicicleta, cuando quieren aprender a nadar, cuando quieren aprender a montar patines, tú lo ves que se lanzan y no les tienen miedo, porque saben que papá o mamá están con ellos, o los tíos, o los abuelos, o quien sea que los esté cuidando en ese momento. Pero no tienen el temor porque se lanzan, van sin temor. Y a lo mejor se caen y se golpean y se dan un raspón, quizás, pero vuelven a montarse. Y lloran, lo curan y listo, y siguen. Nosotros quizás nos quedamos a tirar, ay Señor, y Dios está diciendo, bueno hijo, levántate. Por eso, si tú hoy estás enfrentando una situación que requiere plena confianza para dar el paso de obediencia, entonces lo que tienes que tener en cuenta es que la tentación real en ese momento es desobedecer a Dios. O sea, es decir, es más riesgoso desobedecer a Dios que realmente tomar el riesgo en lo que Él nos dice, porque siempre contamos con el Padre Celestial, siempre contamos con el Espíritu Santo y con la palabra del Señor allí. Entonces, si tú no decides no tomar el riesgo, ok, no lo tomaste, pero déjame decirte que corres un riesgo mayor. Por eso es que cuando nosotros empezamos a soñar, tenemos que empezar realmente a hacerlo con una mentalidad de reino. Cuando empezamos a plantearnos metas, a tener situaciones en nuestra vida para lograr algo, tenemos que hacerlo con una mentalidad de reino. Por eso usted tiene un anhelo, alíñelo a la voluntad de Dios. Y dígale, pregunte, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Ok, para allá voy a caminar. Pero la cuestión está, y aquí la valentía está en no dejarlo solamente en un sueño, sino en ponerlo en práctica, en el ser valiente y en el esforzarse. Lo que pasa es que como quizás vivimos en unos tiempos y en una época donde todo lo tienes ya, donde tú vas a la comida rápida y tienes la comida rápido, ¿cierto? Bueno, en algunos lugares. Cuando quizás tienes una información, te metes en internet y la consigues inmediatamente. Cuando la televisión es un TV on demand, o sea, tú ves la televisión, el canal que quieras, lo que quieras, a la hora que quieras. Entonces, nos impide realmente a veces esa constancia que requiere el ser esforzado y valiente. Entonces, tenemos que esforzarnos, el tomar las decisiones, asumir el riesgo y el ser constante. Tener la confianza en que Dios no nos abandona. Por eso quiero que te vayas hoy en este día recordando esas 4 cosas que nos habla en Josué 1:9. Punto número 1, que seas fuerte, que resistas ante los ataques, resistas a las tentaciones, resistas a todo lo que tienes que resistir. ¿Ok? A las pruebas. Lo segundo, que seas valiente, que no temas en este día y que de aquí en adelante todo lo que puedas hacer, siempre tengas la valentía. Aunque te entre ese sustico, sabes que viene aquí en la boca del estómago, pero deje el paso. Que no tengas miedo, porque el miedo va a hacer que te hundas, como le pasó a Pedro. Que a medida que tú des cada paso, lo des con firmeza. Que cada paso que des, tu fe aumente, crezca. Y que cuando ya te des cuenta, que voltees, digas, wow, mira todo lo que he caminado. Y por último, que no te desanimes. Que más allá de las circunstancias, de las pruebas, de las situaciones que se puedan presentar en ese caminar, que no te desanimes, que si te llegas a caer, que te levantes, que clames, que permitas que el Señor te saque, pero que te levantes y continúes. No te desanimes. Por eso es que cuando nosotros internalizamos esto que nos enseña Josué y que vemos también a Jesús caminando sobre el agua con Pedro,
nos damos cuenta que es necesario asumir riesgo. Es necesario que tú y yo tengamos realmente la plena confianza de que Dios es quien nos sostiene. Que no se trata de economía, que no se trata de qué pasa en el mundo, se trata de que Dios es quien nos sostiene. Ahí es donde tienes que entender que debemos ser fuertes, valientes, no temer y no desanimarnos. Yo te invito a que hoy, allí donde tú estás, ores conmigo, que tú puedas cerrar tus ojos, que dejes lo que estés haciendo, si estás tomando nota o estás leyendo tu Biblia, y que puedas realmente pensar en aquello que te impide avanzar, que todo temor que puedas tener en tu corazón y en tu mente sea quitado por el Espíritu Santo, que tengas la fe correcta, que cada cosa que te propongas puedas lograrlo porque Dios te respalda y que realmente sea sensible a la voz de Dios para definir hacia dónde debes caminar. Allí donde estás, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de lo que sea, nos has traído hasta aquí en este día, hoy. En nuestra vida quizás han suscitado muchas cosas, Padre Santo. Pero hoy decidimos, en el nombre poderoso de Jesús, que daremos un giro, un vuelco a nuestra vida, Señor. Que cada oportunidad que se presente, que tú nos presentes, Señor, para levantarnos, la aprovecharemos en el nombre poderoso de Jesús. Que a través de tu Espíritu Santo, que a través de cada cosa que tú nos guíes, Señor, podremos lograr cada meta, que ese lugar donde vayamos será conquistado por ti, que ese proyecto que tenemos en mente, Señor, será próspero por ti, Señor. Que los cambios que debe tener nuestra familia serán prósperos por ti, Señor. Porque mi confianza, Rey, está puesta solo en ti, que eres mi Salvador, que eres mi Rey, Señor. Ya que tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi refugio, mi torre fuerte. Que eres tú, Señor, que nos hace levantar cabeza y que nos guía, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a demostrar al mundo que contigo, Señor, siempre es mejor caminar de la mano. Que alejados de ti o lejos de ti, nada, Señor. Ayúdanos, Padre, aumenta nuestra fe. Tú conoces cada una de nuestras necesidades. Tú conoces nuestros problemas, nuestras circunstancias. Pero que a medida que avancemos en fe, Padre, y que seamos como ese Josué esforzado, valiente, que no temamos ni que nos desanimemos, Señor, podamos ver cada día un mover más sobrenatural, Padre Santo. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por este día, Señor, y que toda la honra y la gloria sea para ti, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu casa, tu provisión, tus proyectos. Y que en el nombre poderoso de Jesús puedas ser cada día forzado y valiente en todo lo que hagas. Que no dudes y que cuando el temor venga, el desánimo venga, sea el Espíritu Santo llenándote de él para que se vaya. Si esta palabra consideras que ha llegado a tu vida, compártelo con otras personas. Comparte el link. Que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Y que en el nombre poderoso de Jesús cada día de tu vida sea bendecido. Chao. Si es primera vez que escuchas del mensaje de Jesús, de la palabra de Dios, me gustaría invitarte a repetir conmigo una oración, la cual Dios ha dejado en su palabra en Romanos, que dice que si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, Él nos va a salvar, nos va a hacer salvos. Entonces me gustaría que repitieras conmigo una oración bastante sencilla, ¿ok? Repite después de mí. Hoy, Señor, te doy gracias. Te pido que seas tú en mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al decir esta oración tan sencilla, se están abriendo grandes puertas de bendición en tu vida. Hoy declaro que así va a ser y que
día a día vas a estar caminando más en Dios para poder conocerlo mucho más. Bendiciones. No se trata de mí, ni siquiera del ayer. No se trata de una pausa, paso a paso todo avanza. Es cuestión de tu poder. Me has pedido ser paciente. Hoy de más está correr. Y aunque el tiempo lo discuta, y si gana la disputa, solo se trata de fe. Hoy te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas, Señor. Hoy entrego mi silencio. Hoy te entrego mi silencio A la voz de tu sustento. Hoy te doy mi sentimiento. Hoy te doy mis sentimientos. Haz con ellos como quieras. Y aunque pase por la prueba más difícil y el camino sea largo, siempre yo estaré aquí. Y aunque los tropiezos quieran detenerme, siempre miro tus promesas, sé que tú estarás allí. Hoy te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas, Señor. Hoy te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas. Te miro y admiro